Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sablier, me acompañan Luna, Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bien. Perfectísimo. Y miren, el fondo a mí no me ayuda porque pues acá en Japón, pero venimos a platicarles cosas muy interesantes que si están viéndonos en fiestas patrias, llámese en México en septiembre, sabrán que tenemos muy conocidos ciertos personajes, pero hay otros que merecen como un poquito más de protagonismo. Y todo lo que nos cuentan en los libros está interesante, pero hay más. Pero hay mentiras. Hay chisma, hay salseo y hay cosas que no nos cuentan en los libros. Así Entonces, el día de hoy vamos a platicarles sobre historias detrás de los héroes. Y estos héroes son muy reales porque tuvieron justo que ver con estos movimientos de emancipación de lo que antes era la Nueva España, que era como se le conocía el territorio de acá, por parte de la conquista española. Y a mí me tocó, bueno, no tocó, elegí porque justamente este señor rebeldón me cayó infinitamente bien. ¿Van a ver por qué? Yo repito, miren, aquí respetamos todos los credos, religiones y creencias, solamente que pues, las etapas de la vida y de la historia no permiten que uno profese lo mismo. Entonces, aquí vamos a platicar sobre Fray Servando Teresa de Mier, que para quienes no lo conozcan, amo a este señor. Él, comenzando porque era uno de los primeros historiadores de la historia, valga la redundancia. Era uno de los primeros historiadores de la insurgencia. Esta insurgencia se refiere al movimiento independentista de aquí, de Nueva España, intentando dejar muy de lado a el reino español. Él nace el 18 de octubre, Cuate Casimiro, de 1763, y él era de la burguesía criolla. Nació en Monterrey, y es descendiente de los primeros, justamente, gracias Luna Rosa, ese hombre, es descendiente de las primeras familias que se comenzaron a asentar en Monterrey, allí ya como territorio de Nueva España. Perdón, comercial de Amazon. Entonces, tenemos justamente esta descendiente de burguesía. Llámese personas que acunaron su fortuna, se dedicaban al comercio, relaciones, pero tenían con qué. Alta. Exactamente. Sí. Y como buena historia que uno no ubica tanto en la escuela, él a los 16 años comienza a hacer sus estudios para convertirse en religioso. O en la orden de los dominicos. Y lo que pasa es que con estos estudios por parte de la iglesia, en 1792 hace un doctorado en teología. Lo cual luego le van a pegar un autogol ahí, Fray Servando. No se lo esperaba la iglesia. Porque a los 27 años se convierte en fraile. Y ya con su doctorado regresa al convento de los dominicos para poder enseñar teología. Muy mal, iglesia, muy bien tu Fray. Entonces, aquí les voy el porqué. Es que hizo muchas cosas. No les voy a alcanzar a decir todo, pero... Javier se emocionó con este personaje, Es que hizo muchas cosas y es como de... Bien allí, porque si bien empezó por algo, terminó transformándolo en una cosa muy distinta y estuvo muy padre. Yo lo amé cuando estuve leyendo de él. Y pues aquí vamos a tener que de las cosas destacables que hizo. Número 1, pronunció la oración fúnebre para Hernán Cortés cuando él falleció. Qué fuerte. Y ese mismo año, ahí sí dijera Franco, se la... porque el 12 de diciembre de eso, gracias. El 12 de diciembre de ese año, en un sermón, que si no saben, por acá en México se celebra a la Virgen de Guadalupe, en su celebración, él en su sermón comenzó a refutar las apariciones de la Virgen. Entonces fue como de, les voy a meter gol en el día de la Virgen. A ver, aquí nada más paréntesis para la gente que no sea religiosa o no sea de México. ¿De México?
se dieron ciertas apariciones según la religión católica de la Virgen en distintos lugares, los cuales hacían que fuera veraz la existencia pues, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, el hablar de que esto no es real... Es pegarle un gol a la cultura mexicana. Deja tú ahorita, en esa época, qué valor, ok. Entonces, ya con ese contexto, podrán imaginarse que era como quitar el título a la patrona de aquí. Sobre todo en cuanto a creencia, que digo, para quienes se dejen guiar más por la historia, sabemos que fue parte del sincretismo con el que lograron conquistar a las culturas indígenas de aquí. No juzgo, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos. Entonces, a partir de ese acontecimiento, lo exilian de la Nueva España y lo mandan a Europa. Qué raro. Aquí casi no se daba. Y de aquí no les voy a poder contar cuántas veces entró y salió, ya fuera de prisión, de conventos, de cárceles, e incluso llegó a estar en los altos rangos y bandos de el Vaticano. Pero al parecer tenía mucha suerte, o alguien creía que era muy influyente, porque sí se libró de muchas cosas que yo creo que si no hubiera pertenecido a la familia que perteneció, no lo hubiera librado tan fácil. Porque, aparte de todo lo que se dijo en ese sermón, le retiran su título de doctor en teología y le quitan el permiso para enseñarlo. Ah, qué desgraciados. Ok. Y como todo estaba confabulado gracias a la Inquisición, pues obviamente lo único que le quedaba era el camino de la fe, que era lo único en lo que tenía preparación. ¿Qué es lo que pasa? Pasa y acontece que es muy bueno socializando, y en 1817 logra regresar a México formando parte de la expedición de Francisco Javier Mina. Oh, ok. Entonces, aquí, antes de que se me olvide, la fuente de donde saco esta información es de la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que todos tengamos este contexto. Y pues es perseguido por muchas causas y por muchas circunstancias. Entre ellas es que justamente le pide a Mina luchar en contra del reino español, que era el que pues mayormente financiaba sus expediciones y todos los hallazgos. Y eso pues obviamente no puso nada contento a todos los gobernantes reyes españoles, y cuando pisa tierra mexicana lo llevan preso a San Juan de Ulúa. Uy, qué fuerte. Que no era como un territorio tan sencillo de librarla. Y una vez que logra salir, comienza su proceso para ser diputado de Nuevo León. Porque la historia mexicana es hermosa. Ay, no puedo, ok. Entonces, no conforme con eso, cuando llega por allá el ejército trigarante y existen una serie de acontecimientos que luego, si quieren, los abordamos, se volvió enemigo de Iturbide, pero así declaradísimo. Okay. Justo porque, bueno, si tienen un poco de contexto, Iturbide es uno de los que firman ya como la paz y la independencia ahí, pero Iturbide se nombra justamente emperador. Todo entre comillas, todo pónganlo entre la juicio, porque la historia de México se puede leer de muchas formas. Sí. Y entonces tenemos, ya con todo este contexto, pues obviamente no es simpatizante de Iturbide, y al no serlo, resulta ser encarcelado en el convento de Santo Domingo, ahí donde pueden conseguir sus papelitos, no, que diga, pueden hacer sus invitaciones. Entonces, aunque ahí los pueden hacer fraude, ojo. Exacto, ojo. Y en 1823 pronuncia un discurso en el que le recomienda a el gobierno de México hacer una república centralista, en vez de hacer como todas estas situaciones que complicaron mucho la promulgación de la Constitución, que en 1824 se logra por fin hacer. Y aquí ya para empezar a cerrar, chicos, hace muchas publicaciones, de entre las cuales destacan 3. Algunas las hizo bajo el seudónimo de José Guerra, y son Cartas de un americano al español, Un fraile mexicano desterrado en Europa, e Historia de la Revolución en Nueva España. De aquí
por si fuera poco, nunca se pudo estar en paz don Fray Servando porque, ya sé que Don y Fray no se llaman, pero déjenme. Pero lo que sucede es que el 3 de octubre, no es cierto, el 3 de diciembre de 1827 fallece y sus restos se conservaron en el convento de Santo Domingo. Tiempo después se exhuman, se mueven a otra de las criptas y resulta que en tiempos de la Reforma los liberales saquean las tumbas, las exhiben como si fueran momias y uno de esos cuerpos donde ya no se sabe, ya no se tiene registro de dónde quedó, fue justamente el de Fray Servando. Oye, a ver, desmiénteme si estoy mal, pero nosotros hablamos en algún punto de, cuando hablamos de algo, no me acuerdo, y yo les había contado que justamente una de las cuestiones por ahí macabras que había de este lugar, que era un ex convento, que justamente está ahí, era que había unas escaleras, ¿no? Sí. Que justo se cree que ahí está el cuerpo de Fray Servando. Exacto. Así es que es leyenda. Ahí es leyenda porque a nadie le consta métanse nada. A ver nuestros videos porque no me acuerdo de cuál de todos hablamos de eso. Pero sí, en un momento lo llegamos a tocar y es justamente ese el tema, chicas. Y pues miren, a mí me dio mucho gusto saber que teníamos tanta mente. Como dicen, hay talento. Solo falta que no los excomulguen y no los manden muy lejos de Europa. Pero maravilloso por Fray Servando. Si algún día pasan por Señora Venidaza, pues ahora tienen el contexto de por qué se merece ese nombre. ¿Cuál es la de Fray Servando? Por Izazaga. Con razón me suena. Yo soy muy cerquita. Están colindando. Con razón. Sí. Ok. Pues a mí, yo escogí a Josefa Ortiz de Domínguez. Señoras. Ella nació el 8 de septiembre de 1768. Quedó huérfana muy pequeña, desde niña quedó huérfana. Y su hermana se hizo cargo de su educación. Ingresó al Colegio de San Ignacio de Loyola, hoy Colegio de las Vizcaínas, donde aprendió a leer y escribir, así como las labores que en esos años tenía que saber una señorita, que ahorita ya nadie sabe esas cosas. Bordar, cocinar, coser y entre otras cosas. Se casó en secreto. Sí, se casó en secreto con Miguel Domínguez, quien sería corregidor de Querétaro. Espera, ¿qué? Sí, fue una loquilla. ¡Escándala! La boda se celebró en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. ¿Dónde es el Sagrario Metropolitano? La Catedral Metropolitana. Según yo. Yo según yo. El 24 de enero de 1793. Y luego, en 1802, el señor Miguel Domínguez fue nombrado corregidor. Y de ahí el apodo La Corregidora. Durante sus primeros años de matrimonio se dedicó a los labores del hogar y a la crianza de los 2 hijos de su esposo, quien había viudado de su primera mujer. Yay. Parece que eran muy felices. Parece. Tuvieron 12 hijos. ¿Qué? 12 hijos. Y oh, Dios. Qué Josefa aprovechó su poder como la esposa y la mujer del corregidor para llevar a cabo muchas obras de caridad. En estas obras de caridad se congregaban principales defensores de la independencia. Se llevaba en casa de los Domínguez se llevaba a cabo estas reuniones y ahí se planeaban las conspiraciones como la de San Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Para que vean que la chispa funciona. Dirigidas por Miguel Hidalgo. Ahora, se planeaba que la independencia comenzara el 1 de octubre de 1810. Se agradece, mi cumpleaños queda libre de sus celebraciones. Bueno, hubiera sido mucho antes de tu cumpleaños. Pero mira, qué bueno que se les adelantaron. Tú sigue. Bueno,
Sin embargo, tuvieron que adelantarla justamente porque el gobierno de la Nueva España fue alertado. Mientras los participantes eran arrestados, Miguel Domínguez la encerró en su cuarto. Qué falta de patriotismo, ¿no, verdad? Eso es violencia. Eso es violencia. Pero hasta ahora se sabe que eso era violencia. Pero la encerró para que no la agarraran, o la encerró para que la agarraran. La encerró para que no la agarraran, pero la encerró también. Yo siento que él sabía cosas. Sabía de que su esposa Sabía era que toda había una chismas, sabía que había chismas alrededor. Ok. Y antes de ser aislada, alertó a Ignacio Pérez, quien transmitió el mensaje a Juan Aldama y a Miguel Hidalgo. Uh-huh. Y esto provocó que se diera el grito de Dolores el 16 de septiembre. Uh-huh. Lo cual está bien, porque si no, septiembre sería un mes muy aburrido. Necesitamos justamente confabulaciones cada mes. Y consumismo, por favor, sí. Sí, porque así a partir del 16 de septiembre ya empiezan a vender todo lo de Halloween, entonces pues ya. Que yo he de decir, no es que no sea patriota, pero es que Walmart me influye. Entonces, a partir de septiembre ya es pre-Halloween. Sí. Y sí, también me gusta Día de Muertos, no me voy a negar, pero es que Walmart me ayuda a saltarme las fiestas patrias. Ojalá fuera cierto, pero el señor amigo Walmart saca las cosas hasta el 16 de septiembre. Nos han estado engañando y todavía no hay cosas de Halloween. Pero en Princhos ya hay, así es. Y Liverpool también. Ah, sí, vayan a eso. Patrocíname Liverpool. Por favor. Liverpool es parte de mi vida. Yo me quedo con Princhos, no hay problema. Amazon. La carta que envió al cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la elaboró con letras impresas sacadas de periódico, para que no lograran reconocer su caligrafía. Es inteligente esta mujer, muy inteligente. Uh-huh. Sí. La corregidora era muy cercana a Ignacio Allende, algo que me comentaba Luna Rosa. Ahorita van a ver. De quien se decía... Ay, perdón, el otro. Una relación amorosa. Sí. Eso se rumora en los bajos mundos, sí. Eso, y que también tenía una relación amorosa con una de las hijas de la corregidora y del corregidor. Para que vean, porque tenemos que aprender toda la historia, gente. Ay, un desliz. Con la misma familia. Fíjate que ahorita estaba escuchando un chisme así en TikTok, ahorita que estoy acordando. Y vamos con las actualizaciones. Vamos a poner el tren de soy la mala, tengo una relación extramatrimonial con el amante de mi mamá. Sí, básicamente algo así fue también este chisme de TikTok. Ay, Dios, ahora sí me suena mucho. Ok, debido a su participación en la insurrección, la Josefa, ay Dios Jesucristo, la señora corregidora. Con los cuates, doña Josefa. Es que yo hice a la corregidora en la primaria, chicos, entonces somos amigas. Hay una conexión con las corregidoras que la tiene todo el sentido del mundo, claro, sí. Josefa y su esposo fueron arrestados y la llevaron al convento de Santa Clara en Querétaro. Y después la trasladaron a la capital. Su esposo fue liberado y destituido del puesto. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Porque las reuniones se llevan a cabo en su casa. Ni aguanta nada. Seguro ni sabía. Una pequeña insurrección nomás. Ellos solo querían socializar, querían conocer más a la gente. Todo salió muy mal. En 1814 fue recluida en el convento de Santa Teresa y posteriormente trasladada al convento de Santa Catalina de Siena, considerado como uno de los más estrictos. Para que vean que la religión no era la solución. No lo era. Aquí contexto. Uh-huh. Fue acusada de traición y estuvo recluida hasta 1817 en el convento de Santa Catalina de Siena. En junio de 1817 fue liberada por órdenes del virrey Juan Ruiz de Apodaca y aún fuera siguió con su actividad política, ahora apoyando a los grupos radicales liberales. ¿Por qué no? Sí. Y luego que Agustín de Iturbide se autoproclamara emperador de México, ofreció el título de dama de honor
a doña Josefa, dama de honor. Pero ella lo rechazó, porque no estaba de acuerdo con el Liberal. imperio. Porque liberal, claro. Mujer lista, mujer inteligente. Doña Josefa falleció el 2 de marzo de 1829 a los 61 años en la Ciudad de México. Inicialmente sus restos fueron enterrados en el convento de Santa Catalina y tiempo después fueron trasladados a Querétaro, donde reposan junto a los restos de su marido en el Panteón de Queretanos Ilustres. ¿Era Querétaro? Mausoleo construido en su honor en 1847. Que aquí hay algo que hay que destacar de doña Josefa, aparte de todo lo que ya dijo Mapache, es que en esa época las mujeres tenían un papel muy por debajo en cuanto a esta cuestión de las guerras, es decir, no se les permitía como entrar de lleno porque su deber era quedarse con los hijos y cuidarlos hasta que los hombres llegaran por ellas y sintieran el valor patriótico, ¿no? que les imponían, pero ella nunca se quedó como pues sentadita, ¿no? Que es algo que creo que hay que reconocerle. decir. Y la segunda cosa que me parece importante destacar es cómo era el trato de no saber qué, más bien, no sabían qué hacer con ella, ¿no? Porque no le dieron como el mismo final, pongámoslo así, que a las otras personas que participaron durante el inicio del movimiento de la independencia. Entonces también eso como que me sorprende. Fíjate que yo pensé que se había tenido el mismo final hasta ahorita que tú lo estás contando, Mapache. No, bueno, yo siento que justamente no supieron qué hacer con ella. A lo mejor, convento. a lo mejor es que ese es el tema, ¿no? Al fin y al cabo con esto de la religión. ¿Me estás diciendo que México es clasista? No lo creo. Que a lo mejor estaban diciendo que es que se le metió el diablo, hay que llevarla al convento. Era una buena mujer, ¿qué le pasó? Fue influenciada por estas ideas liberales de los hombres. Entonces, todo ese tipo de cositas, pues quieran que no, pues empiezan a afectar y ya saben en qué mundo vivimos. Sí. Por eso estudian historia, chicos, aunque sea como chisme, porque les ayuda a saber que sí, que no y que no vamos a repetir. Así exacto. Es. Y si no van a volver a repetirlo de esa historia de TikTok que está muy buena, luego se las paso. Que miren, 200 años después sigue vigente. Siguen siendo personas, ahora ellos sí son influencers, ¿ven? Ok, chicas, yo les voy a hablar de Ignacio Allende. Y miren que yo me enteré de cada cosa de este señor, que bueno, ahorita les voy a platicar. Su nombre completo es Ignacio María de Allende y Unzaga. Nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy lo conocemos como San Miguel Allende, en Guanajuato. Era hijo de un padre español que era Domingo Narciso de Allende y de una de las hijas de las mejores familias acomodadas en justamente San Miguel el Grande, que era María Ana de Unzaga. Ya de ahí ya podemos saber el estatus que tenía Allende en toda esta cuestión, ¿no? Era de familia acomodada, ellos se dedicaban al comercio y a la agricultura, lo cual ayudó a que pues la posición que tenía Allende pues fuera de una familia muy bien acomodada en Guanajuato. Él empieza a interesarse justamente por todo esto que les acabo de decir, por la agricultura y el comercio, pero hay algo que empieza a destacar también de Allende, que desde muy chiquito a él le empezaban a gustar las armas. Entonces, a partir de esto, empieza a formar su vida para poder ingresar de manera voluntaria a el ejército. Inicia primero estudiando en el Colegio de San Francisco de Salo y ahí va a conocer a dos personas que se vuelven muy amigos de él, que va a ser Juan e Ignacio Aldama. Entonces, a partir de esto, pues, él ya tiene como cierta, digamos, historia ya, antes de que todo esto se empezara a dar. En 1795 ingresa al ejército ya como tal, y a partir de todos estos conocimientos que se le van impartiendo a este hombre, se vuelve teniente del Regimiento Provisional de Dragones de la Reina, y
empieza a desempeñar comisiones para el virrey Félix María Calleja. O sea, aquí él era totalmente del lado de la corona española. ¿Cuál fue el punto donde este hombre se empezó a desviar de todo este camino del bien, según los españoles? Pues lo empiezan a enviar a distintos lugares de México, entre ellos la Ciudad de México, Jalapa, Sonora, entre muchos otros lugares, y este hombre empieza a interactuar con personas liberales. Cuando empieza a escuchar y oye hablar de todos los ideales y hacia dónde está encaminado este mundo de las personas que buscaban los liberales, empieza a darse cuenta que como que lo que él pensaba que era la realidad y todo lo que le habían enseñado durante tanto tiempo del ejército, que era servir totalmente a la corona española, se dio cuenta que no iba con él. Y entonces ahí es donde él dice, ok, creo que me tengo que ir para el otro lado, ¿no? Y empiezan a asistir a estas reuniones de chismes en la casa de José Ortiz de Domínguez y de su esposo. Ajá. Tienen unas tertulias bien divertidas. Miren, entonces esto empieza en 1806, chicas. Ahí es cuando empiezan a tener como esta interacción de saber qué es lo que va a pasar, cómo lo van a hacer, ¿no? Después de que pasa todo esto, aquí viene algo que es que casi no se escucha. La realidad es que casi no se escucha, que es que Allende fue quien convenció a Miguel Hidalgo de que empezara a asistir a estas pues reuniones clandestinas. Ahora, esto no lo hizo por ser buena persona ni por decir, ay, me cae bien don Miguel Hidalgo, ¿no? Es bien dicharachero. No. Lo que pasó fue que empezó a tener una plática con uno de sus mejores amigos, que es Felipe González, y hablando de estos ideales y de lo que podía favorecer a que la independencia tuviera como una buena victoria, él le comenta que sería muy buena idea tener dentro de todo este perfil, ¿no?, de personajes que ya estaban, a una persona que fuera cura o sacerdote, como lo quieren llamar, porque esto iba a hacer que a partir de la fe que tenían las personas en ese momento por la iglesia, empezara a jalar más gente. Es por eso que Allende empieza a hablar con Miguel Hidalgo y le dice de las reuniones, y es por eso que él empieza a asistir. Dentro de todo este proceso, chicas, quiero que imaginen que Allende era una persona que había crecido con todos estos procesos militarizados. Entonces, él tenía una capacidad enorme para poder llevar a cabo ciertas estrategias que ayudaran a este proceso de independencia. Se dice que en realidad el que hizo todas estas hazañas que se le atribuyen a Miguel Hidalgo fue Allende. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Miguel Hidalgo era una persona muy carismática, era una persona que podía interactuar muy bien con la gente, que se llevaba bien con ellos, y cuando decidieron nombrar a la persona que iba a ser la que iba a comandar, ¿no?, todo esto que iba a ser el inicio de independencia, al momento de los votos se inclinan por Miguel Hidalgo y a Allende lo ponen como teniente. Entonces es por eso que pues cuando hablamos de estos héroes de la patria, pues en primer lugar está Miguel Hidalgo, pero en realidad todo lo que se planeó, todas estas cuestiones militares, todas las estrategias, las hizo Allende. Entonces ahí hay como que ciertas cuestiones que demeritan un poquito a Allende por cosas que decía Miguel Hidalgo, porque ya cuando empieza todo este conflicto de la independencia, empiezan a tener ciertos conflictos. Uno, porque empiezan a perder batallas, y esto tiene que ver con ciertas estrategias que Allende va formando y que no resultan como él esperaba, y entonces empiezan a tener algunos fracasos, como fue la batalla de Aculco y el puente de Calderón, que fueron como unas de las más reconocidas, y a partir de esto empiezan como a alejarse. Uno se pone en cierto lugar y Allende se pone en otro lugar, y así es como empiezan a trabajar como a la distancia, cada uno por su lado,
pero pues había ciertos intereses que tenían que seguir trabajando juntos, lo cual hace que empiecen pues, a avivarse ciertos conflictos que ya había. Ajá. Aquí es importante destacar algo, y ya lo mencionó un poquito Mapache cuando habló de Josefa, pero justamente era que a Allende se le atribuía que era una persona muy mujeriega, que justamente que estos conflictos que empezaban a haber de tener pues ciertas personas o mujeres alrededor, hacía que pues también hubiera ciertos fracasos dentro de todo este proceso de pues hacer algo militarizado. Ajá. Entonces, aquí hay dos vertientes. Una es justamente la que decía Mapache, que era amante de Josefa Ortiz de Domínguez. La otra que decía también Mapache era que era la hija y la mamá, y la última era que decían que no, que en realidad las visitas eran muy constantes porque estaba enamorado de una de las hijas de Josefa, lo cual nunca se pudo. No vamos a saber. Nunca Por eso se no es pudo. pasan chismes, porque pasan 200 años y seguimos con la duda. Entérense bien. O a Exactamente. lo mejor el marido era el amante. ¿Qué? ¿Yo qué? Ok, algo que sí se sabe es que Allende tuvo un hijo, y ese hijo lo tuvo con una mujer llamada Antonia Herrera. Solo tuvo al hijo, nunca se formalizó con ella, nunca se casó, no, nada más tuvo a su hijo, y se sabe que era un padre muy presente, o sea, que siempre estaba como al tanto de lo que su hijo necesitaba y lo que iba a requerir. Entonces les decía que él siempre vio por su hijo, y de hecho se dice que hasta cuando empezó todo este proceso de la guerra de independencia, él seguía como muy atento a toda esta situación que surgía con su hijo. Desafortunadamente, chicas, el hijo fallece antes de que fallezca Allende, y justamente es en una de estas momentos de guerra, ahí es cuando pues él pierde a su hijo. Aquí les voy a contar, ya estoy en el final, pero algo que hay que destacar de toda esta historia que yo les estoy contando, y les hablaba un poquito de los conflictos que había con Miguel Hidalgo, con Allende, porque esto no está dado como en muchos lugares, sí tienden como que meterse a buscar y rebuscar un poquito sobre la historia, pero se dice que Miguel Hidalgo fue quien traicionó en realidad a todas las personas que estaban como dentro de estos, ¿no?, desacuerdos que tenían con él. Y al final se dice que la persona que en realidad es quien traiciona primero a Allende va a ser Miguel Hidalgo. Sin embargo, dentro de toda la historia que nosotros podemos encontrar, vamos a saber que fue traicionado por Ignacio Elizondo, ajá, ya que él logra que les hagan una emboscada en Acatita de Bajón, Coahuila, y ahí es donde es trasladado, lo llevan a Chihuahua, y en Chihuahua es juzgado y es fusilado el 26 de junio de 1811. Y así es como termina la vida de este hombre. Uh-huh. Ay, para que vean que todas las historias tienen más de una versión, entonces simplemente escuchen, duden, juzguen, pongan todo en tela de juicio, no que juzguen directamente, pongan todo en tela de juicio y chequen qué es lo que les en realidad es, porque ni todo puede ser tan bueno, ni todo puede ser tan malo. Así es. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, chiques? ¡Viva México! A Pepo. Perfectísimo. Entonces, si ustedes tienen alguna historia, porque también sabemos, digo, la revolución es otro tema, pero por ahí hay también historias en las familias donde nos platican sobre cosas que no se enteraron en los demás lugares, ciudades principales, batallas campantes, y que bien podrían compartirnos en los comentarios. Saben que eso nos ayuda mucho. También nos ayudan suscribiéndose, dándole like, y también nos ayudan en redes sociales compartiendo. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok, y si está en sus posibilidades también tenemos Patreon. Entonces, chicos, recuerden que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Por si no nos ha funcionado en 200 años, están muy a tiempo de aprender. Todos podemos. Y sin más, cuídense mucho. Bye.